Ella era la sirvienta invisible, una mujer sin pasado, atormentada por un vacío que no podía nombrar. Él, el hijo atormentado del jefe, ahogándose en sus propios fracasos. Cuando el cuerpo de Matías flotaba boca abajo en la piscina, Inés no dudó. Se lanzó al agua para salvar al hombre que apenas la veía como una persona. Pero ese acto de heroísmo no fue una casualidad. Fue el destino golpeando a la puerta. Inés había pasado años buscando una identidad que le fue robada, sin saber que trabajaba en la casa de la que fue arrancada. Hemos desenterrado cada detalle de esta increíble tragedia familiar, analizando la confesión de un padre cobarde y la verdad oculta en una prueba de ADN. Esta no es la historia que crees, es la crónica de cómo un solo acto de valentía puede exponer la mentira más oscura. La joven sirvienta salvó al hijo del jefe. Lo que no sabía es que al sacarlo del agua, estaba desenterrando la verdad que la destruiría por completo antes de poder reconstruirla. Si quieres seguir descubriendo historias que tocan el alma y nos recuerdan la fortaleza del espíritu humano, suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta si esta historia ya resonó en ti, y compártela con alguien que necesite recordar que la identidad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Inés Morales había aprendido desde muy pequeña que el mundo no tenía piedad con los que nacían sin nombre ni apellido. A sus 23 años, su rostro delgado y sus manos ásperas contaban la historia de una vida forjada en la necesidad. Trabajaba como sirvienta en la imponente Casa Valderrama, una mansión de 3 plantas con jardines que parecían sacados de una postal, en las afueras de Sevilla. Cada mañana, antes de que el sol asomara entre las palmeras, Inés ya estaba despierta, limpiando los suelos de mármol que reflejaban las lámparas de cristal como espejos líquidos. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera ella misma comprendía del todo, era el vacío que la habitaba. Inés no recordaba nada de su infancia antes de los 7 años. Sus primeros recuerdos eran fragmentos dispersos. El olor a humedad de un orfanato en Córdoba, las sábanas ásperas, el sonido de pasos apresurados por pasillos interminables. Le habían dicho que la encontraron vagando por las calles, sucia y asustada, sin poder decir su nombre completo. Solo repetía Inés una y otra vez, aferrándose a esa única palabra como si fuera lo único que le quedaba de un mundo perdido. Durante años, Inés buscó respuestas. Visitó archivos municipales, preguntó a trabajadores sociales, pasó tardes enteras en bibliotecas revisando periódicos viejos en busca de alguna noticia sobre una niña desaparecida. Pero España es grande, y los registros de aquellos años, especialmente de los más vulnerables, eran caóticos o inexistentes. Con el tiempo, el dolor de no saber quién era se transformó en una coraza. Dejó de buscar y empezó simplemente a sobrevivir. La Casa Valderrama era su refugio y su prisión. Don Fernando Valderrama, el patriarca de la familia, era un empresario textil de 62 años, con el cabello plateado peinado hacia atrás y una mirada que oscilaba entre la dureza empresarial y una tristeza antigua que nunca mencionaba. Había enviudado hacía 5 años y desde entonces la casa parecía más grande, más vacía, como si las habitaciones guardaran luto eterno. Su único hijo, Matías, tenía 28 años y era todo lo que su padre no era: impulsivo, soñador, con una sonrisa fácil que escondía una profunda inseguridad. Matías había regresado a casa hacía 6 meses después de fracasar en Madrid, donde había intentado montar su propia empresa de diseño gráfico. El negocio quebró, las deudas lo perseguían y la humillación de volver a la casa paterna como un hijo pródigo sin corona lo consumía. Don Fernando lo recibió con una mezcla de alivio y decepción que nunca expresó con palabras, pero que pesaba en cada silencio durante las cenas. Inés observaba esta dinámica desde la periferia de sus vidas. Servía el desayuno, planchaba las camisas de Matías, limpiaba el despacho de don Fernando, donde a veces lo encontraba mirando por la ventana, con los ojos perdidos en algún recuerdo. Había aprendido a ser invisible, a moverse por la casa como una sombra eficiente que nunca molestaba ni preguntaba. Pero algo comenzó a cambiar cuando una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, encontró a Matías sentado en el suelo rodeado de papeles. Tenía la mirada vidriosa y las manos temblorosas.
Sin pensarlo, Inés le preparó una taza de té y se la dejó en silencio sobre la mesa. Él la miró sorprendido, como si acabara de darse cuenta de que ella existía como persona, y no solo como parte del mobiliario. «Gracias», murmuró, y en esa palabra había tanto peso que Inés sintió un nudo en el pecho. Desde ese día, algo imperceptible pero innegable comenzó a tejerse entre ellos. No era amor, ni siquiera amistad en el sentido convencional, sino un reconocimiento mutuo de dolor. Matías empezó a hablarle. Primero comentarios breves sobre el tiempo, luego confesiones más profundas sobre su sensación de fracaso, sobre cómo sentía que defraudaba constantemente a su padre. Inés escuchaba sin juzgar, y a veces, en ráfagas de valentía, compartía fragmentos de su propia historia. La niña sin pasado, la mujer que no sabía de dónde venía. «Es como vivir prestada», le dijo una tarde mientras doblaba la ropa. «Como si en cualquier momento alguien pudiera venir y decirme que me equivoqué de vida». Matías la miró con una intensidad nueva. «Yo sé exactamente lo que quieres decir». Don Fernando observaba estas conversaciones con una mezcla de incomodidad y algo más que no podía nombrar. Una tarde llamó a Inés a su despacho. El corazón de ella latía con fuerza mientras subía las escaleras. ¿La despediría por fraternizar con Matías? ¿Habría cruzado alguna línea invisible? Pero cuando entró, don Fernando simplemente estaba sentado tras su escritorio de caoba, mirando una fotografía enmarcada que Inés nunca había visto de cerca. Era la imagen de una mujer joven de ojos oscuros y sonrisa triste, sosteniendo a un bebé. «Mi esposa, Alicia», dijo sin mirarla. «Y Matías cuando tenía 6 meses». Inés asintió, sin saber qué decir. «Ella siempre quiso tener más hijos», continuó don Fernando, su voz era un hilo fino. «Pero después de Matías, los médicos dijeron que sería imposible. Casi la mata traerlo al mundo. Fue su mayor alegría y su mayor tristeza». El silencio llenó la habitación como agua espesa. Finalmente, don Fernando alzó la vista hacia Inés. «Matías habla de ti. Dice que eres la única persona en esta casa que lo entiende». «Yo solo escucho, señor», respondió Inés, bajando la mirada. «Quizás eso es exactamente lo que necesita». Don Fernando suspiró. «Solo ten cuidado, Inés. Mi hijo es frágil ahora. No soportaría otra decepción». Inés salió del despacho con una sensación extraña en el pecho. No entendía bien qué había querido decir don Fernando, pero algo en la forma en que la había mirado le hizo sentir que había más debajo de sus palabras. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La primavera dio paso al verano, y el calor sofocante de Sevilla se instaló en la casa como un invitado indeseado. Matías comenzó a trabajar en un pequeño proyecto freelance que un antiguo contacto le había ofrecido. Era poco dinero, pero le devolvió algo de dignidad. Empezó a levantarse más temprano, a sonreír con más frecuencia. Don Fernando, aunque no lo decía, parecía aliviado. Pero el destino, como suele hacer, guardaba su golpe más cruel para el momento de mayor esperanza. Una tarde de julio, mientras Inés preparaba la cena, escuchó gritos desde el jardín. Corrió hacia la ventana y vio a don Fernando de pie junto a la piscina, mirando algo con horror. Su cuerpo se quedó paralizado. Matías flotaba boca abajo en el agua, inmóvil, sus brazos extendidos como alas rotas. El tiempo se detuvo. Inés no recordaba haber corrido, pero de repente estaba en el jardín, sus pies descalzos quemándose contra las piedras calientes. Don Fernando gritaba algo sobre llamar a una ambulancia, pero estaba congelado en su sitio, su rostro descompuesto en una máscara de terror absoluto. Sin pensar, sin dudar, Inés se lanzó a la piscina. El agua la envolvió como 1000 manos frías. Nadó hacia Matías con brazos frenéticos, lo agarró por la cintura y lo arrastró hacia el borde. Era pesado, mucho más pesado de lo que imaginaba, pero algo primario en ella se activó. Con fuerzas que no sabía que poseía, lo sacó del agua y lo tendió en el suelo de piedra. El rostro de Matías estaba azul, sus labios morados. Inés puso sus manos sobre su pecho y comenzó las compresiones que había aprendido en un curso obligatorio para empleadas domésticas años atrás. 1, 2, 3, 4. Don Fernando estaba arrodillado al lado, sus manos temblando inútilmente, murmurando oraciones entrecortadas. «Vamos, vamos, vamos»,
susurraba Inés entre dientes presionando con toda su fuerza. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron apenas 40 segundos, Matías tosió. Agua salió de su boca en bocanadas violentas. Sus ojos se abrieron, desorientados y aterrorizados. Inés lo giró de costado mientras seguía tosiendo, su mano en su espalda, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. «Tranquilo, tranquilo», le decía, su voz rota por las lágrimas que no sabía que estaba derramando. «Ya pasó. Estás bien». La ambulancia llegó 20 minutos después. Los paramédicos revisaron a Matías. Confirmaron que estaba fuera de peligro, pero insistieron en llevarlo al hospital para observación. Mientras lo metían en la camilla, Matías buscó la mano de Inés y la apretó con fuerza. «Me salvaste», susurró, su voz ronca. Inés no pudo responder. Solo asintió mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Don Fernando subió a la ambulancia con su hijo. Antes de que cerraran las puertas, se giró hacia Inés. «Gracias», dijo, y en esa palabra había un universo de significado. La casa quedó vacía y silenciosa. Inés se sentó en las escaleras del jardín, todavía empapada, temblando no por el frío sino por la adrenalina que abandonaba su cuerpo. Miró sus manos, las mismas manos que habían salvado una vida, y por primera vez en muchos años, sintió que existía con un propósito. Pero no sabía que esa tarde había puesto en marcha una cadena de eventos que revelaría una verdad enterrada hacía décadas, una verdad que destruiría todo lo que creía saber sobre sí misma antes de reconstruirla completamente. Matías volvió a casa 2 días después con instrucciones médicas estrictas: reposo, evitar esfuerzos, seguimiento cardíaco. Los médicos determinaron que había sufrido un síncope, un desmayo súbito causado por una arritmia no diagnosticada. Pudo haber sido fatal si no hubiera estado cerca de la piscina, si Inés no hubiera actuado con tanta rapidez. La casa se transformó en un lugar diferente después de ese día. Don Fernando miraba a Inés de una manera nueva, con una mezcla de gratitud y algo más profundo que ella no podía descifrar. Matías, por su parte, no se separaba de ella. Insistía en que le hiciera compañía durante sus comidas. Le pedía que le leyera mientras descansaba en el salón. Encontraba cualquier excusa para estar cerca. «Me da miedo estar solo», le confesó una tarde. «Sigo sintiendo el agua entrando en mis pulmones, la oscuridad cerrándose. Y entonces pienso en tu voz, en tus manos salvándome, y puedo respirar otra vez». Inés no sabía cómo responder a esa vulnerabilidad. Su instinto era retroceder, mantener la distancia profesional, pero algo en ella había cambiado también. Al salvar a Matías, había experimentado algo que nunca antes había sentido: la certeza absoluta de que importaba, de que su existencia tenía un peso real en el mundo. Don Fernando comenzó a buscarla para conversaciones que iban más allá de las instrucciones domésticas. Le preguntaba sobre su pasado, sobre el orfanato, sobre cómo había llegado a trabajar para él. Inés respondía con la verdad parcial que siempre contaba: la niña sin memoria, los años en instituciones, los trabajos eventuales, hasta conseguir este puesto hacía 3 años. Una noche, don Fernando la invitó a sentarse en su despacho. Había una botella de brandy sobre el escritorio, algo inusual. Él se sirvió una copa y le ofreció otra a Inés, que la rechazó gentilmente. «Tengo que contarte algo», dijo don Fernando, su voz pesada. «Algo que no he hablado con nadie en 23 años». Inés sintió que el aire se espesaba. «Alicia y yo tuvimos otro hijo», continuó, mirando el líquido ámbar en su copa. «Una niña. Nació 3 años después de Matías. En contra de todos los pronósticos médicos, Alicia quedó embarazada. Fue un milagro y una maldición». Hizo una pausa larga. Inés no se atrevía a respirar. El parto fue terrible. Alicia sobrevivió, pero quedó muy débil. La niña era perfecta, pequeña pero perfecta. La llamamos Luna, pero yo estaba aterrorizado de perder a Alicia, de no poder cuidar de 2 hijos, de que mi negocio que apenas comenzaba quebrara. Estaba en el peor momento financiero de mi vida. Don Fernando bebió un sorbo largo. Cuando Luna tenía 6 meses, un socio me traicionó. Me robó todo. Estábamos en la ruina absoluta.
Alicia estaba tan deprimida después del parto que apenas podía levantarse de la cama. Matías era un niño que necesitaba atención constante. Y yo tomé la decisión más cobarde de mi vida. Inés sintió que su corazón se detenía. Una noche, mientras Alicia dormía, tomé a la niña y la llevé a un hospital en Córdoba. La dejé allí con una nota diciendo que la madre había muerto y que el padre no podía cuidarla. Usé un nombre falso. Desaparecí antes de que hicieran preguntas. Las lágrimas corrían por el rostro de don Fernando. Le dije a Alicia que la niña había muerto en la noche, síndrome de muerte súbita. Ella se destrozó. Nunca se recuperó realmente. Cargó esa culpa hasta el día de su muerte. Y yo cargué el secreto como una piedra en el pecho durante todos estos años. Inés no podía moverse. Su mente era un torbellino. ¿Por qué me cuentas esto?, logró preguntar, su voz apenas un susurro. Don Fernando la miró directamente a los ojos por primera vez. Porque cuando te vi salvar a Matías, cuando vi tu determinación, tu coraje, la forma en que te lanzaste sin pensar, vi a Alicia. Tienes sus mismos ojos, Inés. La misma forma de inclinar la cabeza cuando escuchas. Los mismos gestos con las manos cuando hablas. El mundo de Inés comenzó a girar. Y entonces revisé los registros. Continuó don Fernando, su voz quebrándose. Las fechas. El hospital de Córdoba. Una niña dejada allí hace 23 años. Una niña que terminó en un orfanato. Una niña que no recordaba nada antes de los 7 años, probablemente por trauma. Una niña llamada Inés, que era el segundo nombre de mi madre. No, dijo Inés levantándose bruscamente. No, esto no puede ser verdad. Pedí una prueba de ADN. Don Fernando sacó un sobre de su escritorio. Recogí un cabello tuyo de tu cepillo. Los resultados llegaron esta mañana. Le extendió el sobre. Inés lo miraba como si fuera una serpiente venenosa. Eres mi hija, Inés. Eres Luna. Y Matías es tu hermano. El suelo desapareció bajo sus pies. Inés salió corriendo del despacho. Bajó las escaleras, atravesó la cocina y salió al jardín. El aire nocturno era fresco, pero no podía llenar sus pulmones. Se dejó caer sobre la hierba, sus manos aferrándose a la tierra como si fuera lo único real. Todo lo que creía saber sobre sí misma acababa de desintegrarse. No era Inés Morales, la huérfana sin pasado. Era Luna Valderrama, la hija abandonada por su propio padre. El hombre para quien había trabajado durante 3 años. El hombre cuyo piso había limpiado, cuya comida había preparado, era su padre. Y Matías, el hombre a quien había salvado, el hombre con quien había compartido confesiones y silencios, era su hermano. Las náuseas la golpearon con fuerza. Vomitó en la hierba, su cuerpo rechazando esta nueva realidad como veneno. No supo cuánto tiempo estuvo allí. Eventualmente escuchó pasos. Don Fernando se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Sé que esto es imposible de procesar, dijo suavemente. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Lo que hice fue imperdonable. Fui un cobarde. Destruí a mi familia por miedo. Me abandonaste. Las palabras salieron de Inés como cristales rotos. Me dejaste sola. Pasé hambre. Pasé frío. Me perdí en el sistema. Nadie me quiso. Nadie me reclamó. Crecí creyendo que no era nadie, que no tenía valor para nadie. Lo sé. Don Fernando lloraba abiertamente ahora. Y viviré con eso hasta mi último día. Pero quiero que sepas que no pasó un solo día en todos estos años en que no pensara en ti. No un solo día en que no me preguntara dónde estarías, si estarías bien, si podrías perdonarme algún día. ¿Perdonarte? Inés lo miró con una furia que no sabía que poseía. ¿Cómo voy a perdonarte? Me robaste toda una vida. Me robaste a mi madre, a mi hermano, mi identidad. Tienes razón. Don Fernando asintió. Tienes todo el derecho de odiarme. Pero por favor, no dejes que mi error te robe lo que has encontrado aquí. Matías te necesita. Y tú mereces saber que tienes una familia, aunque esa familia venga de un lugar tan roto. Inés se levantó, tambaleándose. Necesito tiempo, dijo. No sé qué necesito. Se fue a su habitación, una pequeña estancia en el tercer piso que había sido su refugio. Pero ahora las paredes parecían cerrarse sobre ella. Se sentó en la cama, mirando sus manos. Estas manos habían salvado a su hermano. Su hermano. La palabra sonaba extraña,
Imposible. Los siguientes días fueron una nebulosa. Inés se movía por la casa como un fantasma, haciendo su trabajo mecánicamente. Evitaba a don Fernando, evitaba a Matías, quien no entendía por qué de repente ella se había vuelto tan distante. La confusión en sus ojos era un puñal adicional en el pecho de Inés. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, encontró una caja de fotografías viejas. Su mano temblaba mientras las revisaba, y entonces la vio. Una foto de una bebé de quizás 4 meses, envuelta en una manta rosa, con un pequeño mechón de cabello oscuro. En el reverso, con la letra de una mujer, decía: Luna, mi pequeña luna llena de luz, te amaré por siempre, mamá. Algo se quebró dentro de Inés. No era rabia, no era dolor, era una ola de duelo por todo lo que nunca tuvo, por la madre que nunca conoció, por la infancia que le robaron. Se abrazó a sí misma y lloró como no había llorado en años, quizás nunca. Matías la encontró así. Entró a la biblioteca y la vio acurrucada en el suelo, sosteniendo la fotografía, sacudida por sollozos. «Inés, ¿qué pasa?». Se arrodilló a su lado, su mano tocando su hombro con delicadeza. Ella lo miró, y en sus ojos vio el mismo rostro que había en la fotografía de don Fernando joven. Vio la misma línea de la mandíbula, la misma curva de las cejas, como no lo había visto antes. «Tengo que decirte algo», susurró Inés, y le contó todo. Vio cómo el rostro de Matías pasaba de la confusión al shock, del shock a la incredulidad, de la incredulidad a una comprensión dolorosa. Cuando terminó, él se quedó en silencio durante largos minutos. «Entonces, ¿eres mi hermana?», dijo finalmente, su voz rota. Inés asintió. Matías dejó escapar una risa amarga. «Toda mi vida me sentí solo. Incluso con mis padres, me sentía como un hijo único que cargaba todas las expectativas. Y resulta que tenía una hermana. Todo este tiempo. Justo aquí». Se pasó las manos por el cabello. Un gesto de frustración que Inés había visto 1000 veces. «¿Cómo pudo hacerlo?», preguntó Matías, la rabia creciendo en su voz. «¿Cómo pudo papá hacerte eso? ¿Hacérselo a mamá?». «Tenía miedo», respondió Inés, sorprendiéndose a sí misma defendiendo a don Fernando. «Estaba desesperado. No justifico lo que hizo, pero entiendo el miedo». Matías la miró con intensidad nueva. «Te pasaste la vida buscándote a ti misma, ¿verdad?». Inés asintió. «Y ahora que me encontraste, ¿qué vas a hacer?». Era la pregunta del $1.000.000. Inés no tenía respuesta. Los días siguientes fueron una danza extraña. Don Fernando intentaba acercarse, pero Inés todavía no podía mirarlo sin sentir una mezcla de rabia y tristeza. Matías oscilaba entre la furia contra su padre y un deseo desesperado de conocer a su hermana, de recuperar los años perdidos. Una noche, Inés bajó a la cocina para prepararse un té y encontró a don Fernando sentado a la mesa, con un álbum de fotos antiguo abierto frente a él. «No podía dormir», explicó. «Nunca puedo últimamente». Inés se sirvió su té, y después de dudar un momento, se sentó frente a él. Don Fernando giró el álbum hacia ella. Había fotos de una mujer hermosa con ojos oscuros, sosteniendo a una bebé. «Tu madre con Matías», dijo don Fernando. «Alicia era la persona más buena que he conocido. Demasiado buena para mí. Me amaba a pesar de mis defectos, de mis fracasos». Pasó la página. Más fotos. Un niño pequeño corriendo por un jardín. Una pareja joven riendo en la playa. «Cuando naciste, ella lloró de felicidad. Dijo que nuestra familia estaba completa, que no necesitábamos nada más». Su voz se quebró, y yo la creí. Por 6 meses, incluso en la pobreza, incluso con las deudas, fuimos felices. Y entonces, el miedo me devoró. El miedo de no poder proveer, de verte sufrir, de ver a tu madre sufrir. «Y decidiste que era mejor que sufriera sola», dijo Inés, sin amargura, solo exponiendo el hecho. «Sí», admitió don Fernando. «Pensé que una familia adoptiva te daría una mejor vida. Pensé que estaba siendo noble, sacrificado. Pero la verdad es que solo fui un cobarde». Inés bebió su té dejando que el calor le quemara la garganta. «¿Sabes lo que es crecer sin saber quién eres?», preguntó finalmente. «Es como estar incompleto siempre. Como si te faltara un pedazo esencial. Todos los demás niños tenían historias. Mi abuela era así,
Mi tío hacía esto, mi padre me enseñó aquello. Yo no tenía nada. Era una página en blanco, una nota al pie de los archivos de servicios sociales. Lo siento, don Fernando susurró. Lo siento tanto. Yo también, respondió Inés. Siento que perdiéramos todo este tiempo. Siento que tu esposa muriera creyendo que su hija estaba muerta. Siento que Matías creciera sintiéndose solo. Siento todo el dolor que tu decisión causó. ¿Puedes perdonarme algún día? Inés lo miró realmente por primera vez desde la revelación. Vio a un hombre viejo, cansado, consumido por la culpa. Vio a un padre imperfecto, roto, pero innegablemente su padre. No lo sé, respondió honestamente. Quizás, con tiempo, pero primero necesito aprender quién es Luna Valderrama, porque Inés Morales es la única que conozco, y ella está desapareciendo. Don Fernando asintió entendiendo. Toma todo el tiempo que necesites, solo sepas que tienes un lugar aquí, no como empleada, como hija, como familia. Esa noche, Inés se quedó despierta hasta el amanecer, mirando por la ventana de su habitación. Vio cómo la oscuridad lentamente cedía ante la luz, cómo el mundo se pintaba de colores gradualmente, y entendió que estaba en un umbral, entre dos identidades, entre dos vidas. Podía aferrarse a la rabia, al dolor del abandono. Podía dejar la casa, rechazar a esta familia que la había desechado antes de que pudiera recordarlos. O podía hacer algo radicalmente diferente. Podía elegir construir desde las ruinas. No olvidar, nunca olvidar, pero quizás perdonar. Quizás encontrar en este descubrimiento doloroso no solo pérdida, sino también recuperación. Por primera vez en su vida, Inés sabía quién era. Era Luna Valderrama, hija abandonada, hermana rescatada, mujer que había salvado a su propia sangre sin saberlo. Y con ese conocimiento venía una elección: quedarse atrapada en lo que le robaron o empezar a reclamar lo que podía tener. Cuando el sol finalmente salió por completo, Inés tomó su decisión. La primera semana después de su decisión, Inés estableció reglas. No dejaría de trabajar en la casa, al menos no inmediatamente. Necesitaba la normalidad, la rutina, pero tampoco sería solo la sirvienta. Comenzó a comer con don Fernando y Matías, primero en silencio incómodo, luego con conversaciones cautelosas. Matías fue el primero en adaptarse. Su naturaleza abierta y su desesperación por conexión lo empujaban a buscar a Inés constantemente. Le preguntaba sobre su vida en el orfanato, sobre sus trabajos anteriores, sobre sus gustos y disgustos. Quería recuperar 23 años en semanas. Despacio, le decía a Inés con una sonrisa pequeña. No vamos a ninguna parte. Una tarde, Matías la llevó al desván, donde guardaban las pertenencias de su madre. Entre cajas polvorientas, encontraron un baúl con ropa de bebé cuidadosamente guardada. Había vestiditos rosa, mantas bordadas, zapatitos diminutos. Mamá no pudo tirar nada, explicó Matías, su voz espesa. Después de que supuestamente muriste, guardó todo aquí. Decía que algún día tendríamos más hijos y lo usaríamos, pero nunca volvió a quedar embarazada. Inés tocó la tela suave de un vestido blanco con encajes. Algo en su interior se removió, un reconocimiento celular de algo que alguna vez fue suyo. ¿Cómo era ella?, preguntó. Mamá. Matías sonrió, sus ojos brillando con lágrimas. Era cálida. Siempre olía a vainilla porque horneaba mucho. Cantaba canciones viejas mientras cocinaba. Tenía una risa contagiosa, de esas que te hacen reír aunque no sepas de qué se están riendo. Hizo una pausa. Pero después de lo que pasó, cambió. Se volvió más callada, más triste. Incluso cuando sonreía, había algo roto en sus ojos. Ahora entiendo por qué. Inés sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Estaba llorando por una madre que nunca conoció, por una pérdida que recién ahora podía dimensionar. Ojalá la hubiera conocido, susurró. Ella te conoció, respondió Matías tomando su mano. Durante 6 meses, te tuvo en sus brazos, te cantó canciones de cuna, te amó con todo su ser. Eso cuenta, eso importa. Don Fernando los encontró así, sentados en el suelo del desván rodeados de recuerdos, llorando juntos por lo que perdieron. Se quedó en la entrada,
sin atreverse a entrar, pero Matías lo vio. «Entra, papá», dijo, su voz todavía tensa pero no hostil. Don Fernando se acercó lentamente. Se arrodilló junto a ellos y miró el contenido del baúl con expresión desolada. «Subía aquí a veces», confesó, «cuando el peso de lo que hice se volvía insoportable. Miraba estas cosas y me preguntaba cómo sería si hubiera sido más valiente». Inés lo miró. Todavía dolía. El abandono, la traición, los años perdidos. Pero mirándolo ahora, vio no al monstruo que había construido en su mente durante los días de rabia, sino a un hombre que cometió un error terrible en un momento de desesperación absoluta. Un error que lo había perseguido cada día de su vida. «No puedo cambiar el pasado», continuó don Fernando, «pero si me das la oportunidad quiero intentar darte un futuro. Quiero que conozcas a tu familia, a tus primos, a tus abuelos que aún viven. Quiero que tengas acceso a todo lo que debiste tener desde el principio. Educación, oportunidades, un apellido. No quiero tu dinero», dijo Inés rápidamente. «No es sobre el dinero», respondió don Fernando. «Es sobre pertenencia. Es sobre darte el lugar que te corresponde». Inés miró a Matías, quien asintió con firmeza. «Eres una Valderrama», dijo su hermano. «Quieras o no, llevas esta sangre, y mereces todo lo que viene con ella». Esa noche, durante la cena, don Fernando hizo un anuncio. «Voy a convocar a la familia. Voy a contarles la verdad. Todo». Inés sintió pánico. «¿Estás seguro? La gente hablará. Tu reputación...» «Al diablo con mi reputación», dijo don Fernando con una determinación que ella nunca había visto. «He vivido con mentiras durante demasiado tiempo. Es hora de la verdad, sin importar las consecuencias». La reunión familiar se organizó para el siguiente domingo. Llegaron tíos, primos, la madre de don Fernando, una mujer de 86 años llamada Esperanza. La casa se llenó de voces y risas, pero Inés se mantuvo en su habitación, aterrorizada. Matías subió a buscarla. «No puedo hacerlo», dijo ella retorciéndose las manos. «¿Qué van a pensar? Van a creer que soy una impostora, una aprovechada. Eres mi hermana», dijo Matías con firmeza, «y cualquiera que no lo acepte puede irse al infierno. Pero necesitas estar allí, necesitas escucharlo y ellos necesitan verte». Con las piernas temblando, Inés bajó las escaleras. Toda la familia estaba reunida en el salón principal. Las conversaciones cesaron cuando ella entró. Don Fernando se puso de pie. «Gracias a todos por venir», comenzó, su voz firme. «Tengo que contarles algo que he guardado en secreto durante 23 años. Es una historia de cobardía, de vergüenza, pero también, espero, de redención». Y contó todo, cada detalle doloroso. El nacimiento de Luna, la crisis financiera, su decisión de abandonar a la bebé, la mentira a Alicia, los años de culpa. Algunos familiares lloraban, otros lo miraban con horror e incredulidad, pero don Fernando no se detuvo. Señaló a Inés. «Esta es mi hija, Luna. Ha vivido bajo este techo durante 3 años, sin que ninguno de nosotros supiéramos quién era realmente. Salvó la vida de Matías sin saber que era su hermano. Y ahora, ante todos ustedes, le pido perdón públicamente y reclamo mi responsabilidad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, la anciana Esperanza se levantó lentamente de su silla. Caminó hacia Inés con pasos temblorosos. Sus ojos, nublados por cataratas pero penetrantes, estudiaron el rostro de la joven. «Tienes los ojos de Alicia», dijo finalmente, su voz quebrándose, «y la nariz de los Valderrama. Dios mío, eres mi nieta». Abrazó a Inés con una fuerza sorprendente para su edad, y como una compuerta que se abre, otros se acercaron. Una prima le tomó la mano, un tío le tocó el hombro, una tía la abrazó llorando. No todos lo hicieron. Algunos se marcharon molestos, escandalizados, pero los que se quedaron formaron un círculo alrededor de Inés aceptándola. «Bienvenida a casa, sobrina», dijo uno de los tíos. Inés no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en su vida, no eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de pertenencia, de haber encontrado finalmente su lugar en el mundo. Las semanas siguientes trajeron cambios profundos. Don Fernando insistió en que Inés dejara su puesto de empleada y se mudara a una habitación en el segundo piso.
una que había sido preparada para ella con cariño. Matías prácticamente se mudó a su lado, llevándola a conocer la ciudad, presentándola a sus amigos como mi hermana, con un orgullo evidente en su voz. Pero la transición no fue fácil. Inés luchaba con su nueva identidad. Había sido Inés la sirvienta durante tanto tiempo que Luna, la heredera, le resultaba una extraña. Se sentía impostora en su propia vida, incómoda con las atenciones, con el dinero que ahora tenía acceso, con la deferencia que la gente le mostraba cuando sabían su apellido. Una tarde, mientras tomaba té en el jardín, habló de esto con don Fernando. No sé cómo ser esta persona, admitió. No sé cómo ser tu hija. Don Fernando sonrió con tristeza. No tienes que ser nadie más que tú misma, Inés Luna. No importa el nombre. Lo que importa es que eres una mujer extraordinaria que sobrevivió a cosas que nunca debiste enfrentar. Esa fortaleza es tuya. Nadie te la dio, ni te la puede quitar. Pero he pasado mi vida sirviéndote, dijo Inés. Limpiando tus pisos, preparando tu comida. ¿Cómo superamos eso? Con tiempo y paciencia, respondió él. No espero que me llames papá mañana, o nunca si no quieres. No espero que olvides el dolor. Solo espero que me permitas estar en tu vida de la forma que tú decidas. Esa honestidad, esa ausencia de exigencias, le dio a Inés el espacio que necesitaba para sanar. Comenzó a explorar quién era más allá de sus roles. Matías la animó a tomar clases en la universidad, algo que siempre había soñado pero nunca pudo costear. Se inscribió en Historia del Arte y descubrió una pasión por la pintura del Renacimiento que no sabía que tenía. Don Fernando, por su parte, comenzó terapia. Reconoció que su decisión de abandonar a Luna venía de traumas más profundos, de su propia infancia difícil, de patrones de cobardía que había perpetuado. Compartía sus reflexiones con Inés, no para justificarse, sino para que ella entendiera que los monstruos a menudo son solo personas rotas. 6 meses después de la revelación, llegó el cumpleaños de Inés, 24 años. Don Fernando organizó una fiesta pequeña e íntima en el jardín. Había guirnaldas de luces, música suave, la familia cercana. En un momento, pidió silencio. Luna, dijo, usando su nombre de nacimiento por primera vez en público. Perdí 23 de tus cumpleaños. No puedo recuperarlos, pero quiero que sepas que hoy, y cada día desde que te encontré, celebro tu existencia. Celebro tu coraje, tu bondad, tu fuerza. Eres el milagro que no merecía, pero que recibí de todas formas. Le entregó una caja. Dentro había un collar antiguo con un dije de luna llena. Era de tu madre, explicó. Lo usó el día que naciste. Quería que lo tuvieras. Inés tomó el collar con manos temblorosas. Sintió el peso de la plata, la historia que llevaba. Matías se acercó y se lo puso en el cuello. Te queda perfecto, hermanita, dijo con una sonrisa. Esa noche, después de que todos se fueron, Inés se quedó en el jardín mirando las estrellas. Matías se sentó a su lado. ¿En qué piensas?, preguntó. En lo extraño que es el destino, respondió Inés. Si no hubiera conseguido trabajo aquí, si no hubiera estado junto a la piscina ese día, si no te hubiera salvado, nunca habríamos sabido. Creo que estabas destinada a encontrarnos, dijo Matías. O quizás nosotros a encontrarte. La sangre llama a la sangre, ¿no es eso lo que dicen? Inés sonrió. No sé si creo en el destino, pero sí creo en las segundas oportunidades. ¿Eres feliz?, preguntó Matías, la pregunta cargada de esperanza. Inés lo pensó honestamente. No era una felicidad simple ni completa. Todavía había dolor. Todavía había momentos en que la rabia por los años perdidos la consumía. Pero también había algo nuevo. Paz, pertenencia, la sensación de estar completa. Estoy en camino, respondió finalmente. Y eso es suficiente. 1 año después de la revelación, la transformación era innegable. Inés había florecido de maneras que nunca imaginó posibles. Había descubierto que tenía talento para los idiomas y ahora estudiaba traducción. Don Fernando le había dado acceso a su herencia, pero ella había decidido donar la mayor parte a organizaciones que apoyaban a niños en orfanatos, queriendo darles las oportunidades que ella nunca tuvo. La relación con don Fernando había evolucionado. No era padre e hija en el sentido tradicional, pero había un respeto mutuo, un cariño creciente.
Ella lo llamaba Fernando, no papá, y él respetaba ese límite. Pero había momentos, pequeños gestos, que hablaban de amor. Una mano en el hombro cuando pasaban notas difíciles de la universidad, una sonrisa orgullosa cuando ella hablaba sobre sus proyectos, una taza de café preparada exactamente como le gustaba esperándola cada mañana. Matías se había convertido en su ancla. El vínculo entre ellos era profundo, casi telepático. Se protegían mutuamente, se retaban, se apoyaban. Él había encontrado estabilidad en su trabajo y atribuía gran parte de eso a tener finalmente a alguien que creía en él incondicionalmente. Una tarde de primavera, exactamente 2 años después del día en que Inés salvó a Matías de la piscina, los tres estaban en el jardín. Don Fernando había propuesto plantar un árbol, un olivo, en conmemoración. Los olivos son resistentes, explicó mientras cavaban el hoyo juntos. Pueden sobrevivir siglos, incluso en las peores condiciones. Representan paz, renacimiento, esperanza. Inés ayudó a colocar el pequeño árbol en la tierra. Sus manos, las mismas que alguna vez limpiaron estos suelos, ahora plantaban raíces literales y metafóricas. Este árbol crecerá con nosotros, dijo Matías, y cuando seamos viejos, vendremos aquí y recordaremos este momento, el día en que plantamos nuestro nuevo comienzo. Don Fernando miró a sus 2 hijos con lágrimas en los ojos. He cometido muchos errores en mi vida, dijo, pero ustedes 2 juntos son la prueba de que incluso de los errores más terribles pueden hacer algo hermoso. Inés, perdí 23 años contigo, y eso es algo que nunca podré recuperar, pero no desperdiciaré ni un día más. Te amo, hija mía, y estoy orgulloso del ser humano extraordinario que eres. Era la primera vez que la llamaba hija directamente. Inés sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había cargado durante 2 años. Yo también te quiero, respondió, y al decirlo se dio cuenta de que era verdad. No era el amor sencillo de una hija que creció con su padre. Era algo más complejo, tejido con hilos de dolor. Perdón, elección consciente, pero era real, y era suyo. Los 3 regaron el olivo juntos, sus manos tocándose en la regadera, un gesto simple pero profundamente simbólico. 3 personas rotas que habían encontrado la forma de curarse juntas. Esa noche, Inés escribió en el diario que había comenzado a llevar después de la revelación. Escribió sobre la jornada que había recorrido, desde la niña perdida hasta la mujer encontrada. Escribió sobre el dolor de no saber quién era y la compleja alegría de descubrirlo. Escribió sobre el perdón, no como un acto único, sino como una práctica diaria, una elección renovada cada mañana. Pasé años buscando mi identidad en registros y archivos. Escribió. Pensé que la encontraría en un nombre en un papel, en una fecha de nacimiento, en un lugar de origen. Pero la verdad es más profunda y más simple. Mi identidad no está en lo que perdí, sino en lo que elegí construir con lo que encontré. Soy Inés que sobrevivió. Soy Luna que regresó. Soy la hermana que salvó a su hermano. Soy la hija que aprendió a perdonar. Soy todas estas cosas y más. Y finalmente, después de 24 años, sé quién soy. Cerró el diario y miró por la ventana hacia el jardín donde el pequeño olivo se mecía suavemente con la brisa nocturna. Mañana seguiría creciendo. Y ella también. Porque eso es lo que hacen los sobrevivientes. Lo que hacen los que eligen sanar en lugar de permanecer rotos. Crecen, se adaptan, florecen en el desierto, y con el tiempo, con paciencia y amor, transforman incluso las cicatrices más profundas en semillas de algo nuevo. La historia de Inés Luna Valderrama no era un cuento de hadas donde todo se arreglaba con un abrazo y unas disculpas. Era algo más valioso, una historia real de seres humanos imperfectos que cometieron errores devastadores y que aún así encontraron el coraje para enfrentarlos. Una historia sobre cómo la familia no siempre es un regalo que recibes al nacer, sino a veces un jardín que cultivas con esfuerzo, lágrimas y determinación inquebrantable. Y mientras la luna llena brillaba sobre la casa Valderrama, iluminando el olivo recién plantado, 3 sombras podían verse a través de las ventanas. Un padre que había aprendido que el coraje llega tarde pero nunca demasiado tarde. Un hermano que había encontrado la compañía que siempre anheló.
y una mujer que finalmente sabía quién era y dónde pertenecía. No era un final perfecto, pero era su final, y era suficiente. A veces, las historias más hermosas no son las que nunca conocieron el dolor, sino las que encontraron la forma de florecer precisamente por haberlo conocido, porque es en el desierto más árido donde las semillas más resilientes encuentran la fuerza para romper la tierra y alcanzar la luz. Y si esta historia te ha tocado el corazón, si has visto en ella reflejos de tus propias batallas con la identidad, el perdón o la familia, recuerda que tu propia historia aún se está escribiendo. Cada día es una página nueva, cada elección es una palabra añadida. Y como Inés nos enseñó, nunca es demasiado tarde para reclamar quién eres y construir el hogar que mereces, incluso si tienes que hacerlo con las manos que alguna vez temblaron de miedo. Si quieres seguir descubriendo historias que tocan el alma y nos recuerdan la fortaleza del espíritu humano, suscríbete a nuestro canal, porque todos merecemos saber que no estamos solos en nuestras luchas y que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando ser encontrada. Dale me gusta si esta historia resonó en ti y compártela con alguien que necesite recordar que la identidad no se encuentra, se construye, y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.